continuamos. Aquí hay unas citas. Te odio, no me abandones. Eres mi héroe, seguido, momentos después. Eres lo peor del mundo. No quiero volver a verte nunca, seguido de ¿por qué no me llamaste? Si me dejas no te perdonaré nunca. Estoy totalmente enamorada, seguido de siento que a nuestra relación le falta algo, no tiene futuro. Incapaces de verdadera empatía o de auténtica reciprocidad emocional, son emocionalmente insaciables, siendo agujeros negros de atención y dedicación por una parte, pero ineptos a la hora de aplicar sus propias reglas que imponen a los demás, a sí mismos. O sea, todo es, quieren de allá para acá, pero de acá para allá, es otra cosa, por completo. ¿Qué has hecho por mí ahora? Pero si me pasé el día contigo ayer, sí, pero eso fue ayer, lo que cuentas ahora. ¿Por qué no me hiciste café? Porque me pasé la noche entera trabajando en tu proyecto. ¿Ves cómo eres de mentiroso? Nunca cumples con tu palabra. Ok. Vamos a hacer un resumen de la diagnosis de TLP de acuerdo a el Manual de Diagnóstico Estadístico 4TR, este texto revisado. Ahora, en los últimos 2 años sí han salido con el 5, pero estoy más familiarizado con esto, en el que fui entrenado. Entonces, le he echado un vistazo y no hay cambios significativos, de luego no con respecto al TLP. El Manual de Diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana, DSM-4-TR, indica que para diagnosis de trastorno límite de personalidad, el paciente debe presentar un mínimo de 5 a 9 posibles criterios. Por cierto, en otra sesión vamos a estudiar cómo es el proceso diagnóstico. Es una diagnosis multiaxial. Vamos a estudiarlo para entender cuál es la forma, el método para diagnosticar a una persona. Entonces vamos a entender esto mejor. De momento, estos son lo que presentan de las 9 características, tienen que estar por lo menos 5. Esfuerzos frenéticos de evitar real o supuesto, o sea, imaginado abandono. ¿Okay? Tienen un terror al abandono. Reacciones intensas e inestables, o sea, tormentosas, broncas continuas. Ese tipo de bronca, de discusión, es lo normal. Y no entienden lo que para estas personas es un juego normal, humorístico, el sarcasmo, las indirectas. No entienden que para las personas normales es tremendamente fastidioso, ¿no? Para ellos les gusta incitar ese tipo de conflicto. El conflicto constante lo encuentran normal, lo encuentran necesario, porque el poder causar una reacción emocional a otra persona, a su pareja sobre todo, es su forma de confirmar de que, vale, tienen importancia para esa persona. O sea, cuando se sienten abandonadas o no les han puesto atención, ¿okay?, provocan disputas, conflictos. Y en la medida en la cual son capaces de engendrar una reacción emocional, ira o angustia o tristeza o algo en la otra persona, es la medida en la cual se sienten valorados por la persona. Ah, te hice enojar, entonces soy importante. Ah, te hice llorar, entonces soy importante. Estoy contento. ¿Sí? Para que vayáis entendiendo lo destructivo que es. Y lo que no comprenden es que una acumulación repetida y constante de ese tipo de actitud, lo único que provoca es el rechazo que tanto temen. ¿Sí? Ausencia de una identidad clara y definida. ¿Quién eres? O sea, la forma en la cual parecen camaleones, cambian de aquí y de allá,
dicen algo acerca de una persona en un momento, pero luego con la persona ya son diferentes. Impulsividad en cuanto a conductas potencialmente autodestructivas, como el hurto, la cleptomanía, el sexo, el abuso de sustancias, el conducir de forma irresponsable, la ingesta compulsiva, bulimia, arrebatos de ira, cualquier tipo de conducta que sea autodestructiva o irresponsable. Amenazas o intentos de suicidio recurrentes o automutilaciones. 5. Cambios de humor severos y repentinos, y reactividad extrema a estresores situacionales. Es lo que llamamos en personas volubles. Pues es muy voluble. Pues eso no es normal, aunque sea normal en cuanto a común y corriente en la cultura, sobre todo entre las mujeres, pues que no es no es psicológicamente sano. Sentimientos crónicos de vacío, que no sirven, que no son queridos, que no tienen propósito, etc. O sea, bastante más allá de lo que es normal para nuestra especie. Muestras inapropiadas y frecuentes de ira, explosiones. Sentimientos transitorios de irrealidad o paranoia provocados por estrés. Entonces, los 9 criterios anteriores se pueden dividir en 4 categorías: inestabilidad emocional, impulsividad y conducta peligrosa y descontrolada, o sea, no pensar en consecuencias y tomar decisiones que si fueran racionales se darían cuenta que serían tremendamente devastadoras para su futuro. Psicopatología intrapersonal, la falta de empatía total. Distorsiones de pensamiento y de la percepción. Particularmente lo que me he dado cuenta es que, como la rúbrica que a mí cuando he tenido que tratar o diagnosticar clínicamente o personalmente a un borderline, es la manera en la cual brincan de lo que creen que es verdad y de pronto deciden que es verdad y actúan como si hubieran obtenido confirmación empírica. Esto es verdad. Quizás, que es fascinante desde un punto de vista clínico, desde un punto de vista personal, da miedo, pero es como observar el proceso. O sea, es rapidísimo, como pop, 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 y ya reaccionan como si fuera real. Un estudio detallado del TLP en particular nos puede ayudar a reconocer y a comprender y tratar su presencia en la disfunción familiar. Presencia que tanto asedia, debilita y priva a nuestras familias y la armonía necesaria para el florecimiento de nuestros hijos, y que impacta tan directa y tan negativamente en nuestras sociedades a nivel de todas nuestras instituciones y organizaciones. En la siguiente sesión definiremos conceptos como trastorno de personalidad, en qué consiste eso, también en qué consiste psicopatología, cuál es cuando usamos cargo psicopatológico, cultura, de sociedad, y veremos más detalles específicos sobre la naturaleza del TLP. Ahora, preguntas. Yo la primera que tenía era precisamente si para identificar un TLP tenía que presentar todos los síntomas o varios, y me los contestó algo. Bueno, ok, de acuerdo a ese sistema diagnóstico sí, pero muchos expertos cuestionan la validez de ese sistema categórico, porque dices, ok, pues presenta 5, y puesto que presenta 5 ya es TLP. Pero y si con algo de tratamiento ya uno de los 5 ya no es bastante manifiesto como para categorizar, ya no es TLP, a pesar de que los otros todavía están tan presentes que mantienen la persona disfuncional. Entonces, el sistema diagnóstico es una herramienta.
es una herramienta que nos ayuda más bien a reconocer patrones y tener una idea más o menos de cómo tratar esos patrones conductuales, emocionales y de pensamiento. Pues esto es el complejo. Pues estos son más o menos, estos son los métodos, la metodología para tratarlo, de acuerdo a tal, y este individuo, este otro, vamos a ver, ¿sí? Pero no son determinantes, o sea, si presenta 4, pero esos 4 son bastante intensos, quizá la persona sea más disfuncional que otra que presenta 6. O sea, porque aquí lo tiene o no lo tiene. No habla de la magnitud. ¿Sí? ¿Está o no está? Entonces, un poquito más y ya está, un poquito menos y ya no es TLP, pues no es muy... Entonces, ayuda también en términos muchas veces de seguro. Cuando el sistema paga por tratamiento. Entonces, francamente, lo que se hace en esas situaciones es que se diagnostican a las personas, aunque sepas que no cumplen ese diagnóstico, simplemente le diagnosticas para que tengan acceso a cierto tipo de tratamiento. O sea, este tratamiento, este diagnóstico y son tratados en esta institución y van a poder entrar y recibir cuidado, etcétera, etcétera. No tiene esto, entonces va a estar en la calle. ¿Okay? Estoy hablando por experiencia porque colegas míos me llamaban, me decían, oye, tengo un tipo aquí que pues no presenta ninguno de los trastornos que nosotros tratamos, pero si le niego el diagnóstico, entonces me voy a la calle. ¿Qué hago? Pues, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que te dice tu supervisor? Pues mi supervisor le dice que le diagnostique con alguno de ellos y luego le trataremos como podamos. Digo, pues, ¿y tú qué crees? O sea, hay sabiduría antes que verdad, ¿no? O sea, algo de compasión. Entonces, muchas veces el seguro paga por ciertos, seguro médico o el ayuntamiento o el Estado paga por cierto tipo de tratamiento de cierto tipo de trastornos y no por otros, y entonces pues se usa este sistema diagnóstico para decir, pues sí tiene este trastorno o no lo tiene. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Pregunta? ¿Se puede dar como medicina como para ADHD? Medicina como Para algo así como ¿para TLP? No, el problema con el problema fundamental del TLP, no es obvio hasta este punto, no quedó obvio, es que típicamente existe con otros trastornos serios y se compara y tiene aspectos de otros trastornos más. Y no estamos hablando de una disfunción cerebral identificable. La medicina te sirve para modificar el funcionamiento de un proceso biológico. ¿Okay? El problema con el cerebro es que cualquier conducta o emoción no corresponde directamente o exclusivamente a un solo proceso biológico identificable. O sea, ¿qué hace la psiquiatría? Pues te ofrece un producto químico que supuestamente trata de o subir o reducir el funcionamiento de un tipo de neurotransmisor que piensan que es responsable por una conducta. El problema con el cerebro es que ese mismo neurotransmisor está empleado en diferentes partes del cerebro para conductas
y que nada tienen que ver con esa. O sea, no tenemos solamente, no existe un neurotransmisor para el TLP, no funciona así. ¿Okay? No funciona así, entonces no hay un tratamiento, no hay una pastilla para el TLP, eso no va a funcionar. Y se puede desarrollar, por ejemplo, con el tiempo, si tu mamá fue o si sabes, tu mamá tenía ese TLP y descubres que tu mamá lo tiene y de repente, bueno, lo puede ser, es como heredarlo a los hijos. Pues, bueno, mira, lo que se maneja en todas las disciplinas clínicas es el paradigma biopsicosocial. Entonces, para cada trastorno que tengas, no importa que sea médico, psiquiátrico o psicológico, hay una relación entre factores biológicos, o sea, predisposiciones genéticas, factores sociológicos, o sea, influencias del ambiente social, las personas a tu alrededor, incluyendo cultura, y psicológicas, o sea, del individuo, la forma suya particular de reaccionar, de pensar, de sentir, etc. Entonces va a ser una combinación. En cuanto al TLP, y vamos a ver diferentes perspectivas en cuanto a qué lo ocasiona. No me acuerdo del psiquiatra, empieza con caso, nombre, pero según él, el 90% de los TLPs es por culpa de mamá. Mamá TLP ocasiona en el 90% de los casos el hijo o la hija TLP. Por el caos que ocasiona la familia. Los niños, los bebés sobre todo, necesitan estabilidad, armonía. ¿Okay? Lo último que necesitan es una figura paterna o materna, que son figuras de tremendo poder, causando crisis constantes, causando conflictos constantes, causando broncas, disputas constantes. Porque luego se piensa que es normal. Y forman trastornos tratando de adaptarse a ese caos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver más adelante, muy común que con una mamá TLP el hijo tenga déficit de atención hiperactiva. Es muy común. ¿Sí? Simplemente, pues, aunque en el caso del déficit de atención hiperactiva, pues hay un componente biológico muy fuerte, pero el caos que ocasiona el TLP va a producir todo tipo de trastornos en los niños tratando de adaptarse psicológicamente a ese caos. ¿Okay? Adaptaciones deformidades psicológicas al estado de caos. Eso es particularmente, y estoy adelantándome, pero va a ser particularmente el caso de un matriarcado, donde la mujer tiene la mayor parte del poder en el hogar. Hay estudios, muchos que dicen que el TLP es una enfermedad de mujeres, dicen pues un número desproporcional de mujeres con respecto a varones, otros que dicen no, eso es porque si los varones tienen TLP pues acaban encarcelados y entonces no se les diagnostica, entonces no entran en las estadísticas. Lo que sí es cierto, y sobre todo en la cultura hispana, que la conducta propia del TLP en las mujeres se considera como algo normal, en buen grado. ¿Okay? Se tolera. Entonces, ¿qué sucede? Matriarcado, ¿sí? Donde la mamá tiene los pantalones. ¿Okay? No hay una figura paterna que controle y ponga unos límites, parámetros al caos que ocasiona la madre. Okay, pues entonces, ¿dónde está la protección para los niños? Y una cultura de matriarcado, lo que no se desarrolla en las familias es un control emocional. No es parte de la disciplina familiar, sobre todo para las mujeres. Y a mi modo de ver, lo que se ve en el TLP, adultos con TLP, son francamente adolescentes malcriados.
son francamente adolescentes. Entrando en la adolescencia hay un descontrol emocional donde las personas y niñas reaccionan por sus hormonas, están en desequilibrio, reaccionan de una forma pues muy comparable a lo que describimos como TLP. Pero luego aprenden a ajustarlo y con disciplina deberían aprender a controlar sus emociones. Si nunca han aprendido, nunca aprenden, porque eso se considera aceptable, ¿okay? Nunca aprenden este control emocional. Entonces, ¿qué sucede? A mi modo de ver, eso contribuye a el aumento de TLP en la mujer y en nuestra cultura, donde es más aceptable ese descontrol emocional en el género femenino. ¿Sí? O sea, este estudio supuestamente entonces es muy apto de la cultura, el TLP en nuestra cultura. Más A mi modo de ver, sí. Pero este estudio fue hecho en Estados Unidos. Hay muchos estudios y vamos a ver diferentes estudios. ¿Sí? Casi todos están hechos en Estados Unidos, vamos a ver otros. Pero lo que no existe en la disciplina de la psicología clínica es el tipo de análisis diagnóstico para familias que existe para individuos. Típicamente la psicología es para el individuo, ¿okay? Pero aquí estamos tratando de entender disfunciones de familia y ver cómo individuos, sobre todo los padres y mamá, que son tan impactantes en la formación de los niños, son responsables y contribuyen a la formación de trastornos en estos niños. Entonces, no existe un equivalente al DSM para familias, no existe. Pero, por ejemplo, se sabe que el tratamiento psicoterapéutico para individuos hispanos y amerindios no funciona. Como individuos no funciona. No tiene tiene que ser en familia. Tienes que tratar, la terapia tiene que ser en terapia familiar. Mientras para el anglosajón, puesto que es una cultura mucho más individual, la terapia individual va a ser mucho más efectiva para los problemas de la persona que la terapia familiar. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Pues una vez que entiendes y formas parte y has convivido y vivido con la cultura hispana en diferentes manifestaciones, que si Brasil, que si España, México, etc., pues hay una gran codependencia. Pues esa misma codependencia es responsable porque la falta de identidad individual, lo cual es uno de los atributos propios del TLP, donde las personas, lo vemos por ejemplo en Estados Unidos. ¿Cómo son los héroes? Típicamente solitarios. Spider-Man, incluso Iron Man, Batman, solitarios, hacen lo suyo. ¿Qué es lo que más teme un latino? Soledad. Le aterra la soledad. Y si está solo, siente abandono. Tremendo abandono. ¿Como quién? Un borderline. Para poder distinguirse en la sociedad o competitivamente, necesitas ser ti mismo, necesitas cierto nivel de individualidad. Pero aquí terror al estar solo, esta dependencia en el grupo, en la familia, no es el tipo de relación que fomenta competitividad, ¿verdad? No, fomenta fiesta, perder el tiempo,
¿ok? Entonces, critican a las personas por tratar de sobresalir, ¿sí? Entonces las personas muchas veces por quedarse con la familia no quieren elevarse prefieren, aun sabiendo que su situación familiar es negativa y va a impactar negativamente su desarrollo, prefieren quedarse con la familia a separarse de ella, ir por su propia cuenta y desarrollarse. O sea, el estar en familia es más importante que su propio desarrollo. Eso es codependencia. ¿Tienes una pregunta? Entonces, si supuestamente reconoces que tienes el trastorno de TLP, un antídoto, ya que no es medicina y todo, entonces un antídoto o medicina sería la disciplina en este caso. Bueno, no voy a decir que no se podían tratar aspectos de, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, ok. No voy a decir que no hay medicina para el TLP en sí, para todo ese complejo de disfunciones no hay, ni va a haber, ok. ¿Qué es lo que se...? Yo personalmente no soy partidario de lo que se llama terapia. Y eso puede resultar raro viniendo de alguien que de otras cosas se ha formado en el doctorado de psicología clínica. ¿Por qué? Porque no funciona. Es que no funciona, no simplemente pues es como poner una curita para algo que necesita una operación quirúrgica. Tiene un tumor cerebral, dale una aspirina, que eso no va a funcionar. De hecho, uno de los secretos que nos cuentan a nosotros desde adentro en el gremio, que no contamos, no compartimos, son los estudios que nos indican, pues, comparan diferentes metodologías de tratamiento con simplemente no hacer nada. Y los resultados estadísticos son iguales. ¿Ok? Son iguales. Y nos dicen esto, nos enseñan eso, y dicen, pues no os sintáis mal, pues esa es la realidad. Ok, entonces, habiendo dicho eso, ¿qué tengo yo en mi bolsa de trucos que ofrecer? Conozco las limitaciones. Hay cosas que sirven, y otras cosas, pues, los diagnósticos, las ideas en cuanto a lo que es disfuncional sirven. Una buena parte anterior a mi formación como psicólogo clínico, ahora mi formación como científico neurocognitivo, donde he estudiado el cerebro y la mente, la relación entre uno y otro. Entonces, procesos cognitivos, afectivos, del cerebro, ¿okay? Y cómo se transforman, cómo se forman. Psicología cognitiva, cómo pensamos, ¿sí? Eso es tremendamente importante y me sirvió de mucho porque se complementan ese tipo de disciplinas, porque entre otras cosas te das cuenta porque la psiquiatría es una estupidez en general, porque te dan una pastilla para un trastorno, pero esa pastilla tiene X efectos secundarios. Ahora te tienen que dar otra pastilla para los efectos secundarios. Pero esa pastilla para los efectos secundarios tiene sus propios efectos secundarios. Entonces te tienen que dar otra. Y literalmente te estás tomando 6, 7 pastillas, lo que los psiquiatras llaman un cóctel. ¿Ok? Y lo dicen así, como si fuera normal. Y eres un científico neurocognitivo y estás horrorizado. Dices, bueno, espérate. ¿Cuál es tu paradigma? ¿Cuál es tu teoría? A ver, explíqueme, por favor, qué es lo que... Y no lo tiene. O sea, todo el uso de lo que es la psiquiatría es, pues, alguien se dio cuenta por equivocación que tomando este tipo de litio, ¿sí? Ayudaba al trastorno bipolar. Y siguieron con ello, pero ¿y por qué? Hicieron estudios, o sea, lo que es la psiquiatría, si no fuera por el poder económico que tiene el gremio, debería estar criminalizado, porque es una bestialidad. Estamos ya, ¿por qué no desangran a la gente? ¿No? Porque estamos en la Edad Media, es brutal eso. Pero bueno, esa parte. El punto es, terapia no, formación sí. Porque la mayor parte de lo que son trastornos, no estoy hablando de trastornos como la esquizofrenia. Una vez que tienes un trastorno así orgánico, no te queda más remedio que echar la suerte con los psiquiatras, lo siento. ¿Okay?
Aunque si habéis visto, por ejemplo, la película Mente Brillante, pues pueden aprender a distinguir sus alucinaciones de la realidad. Pero una vez que tienes un trastorno de ese tipo, pues lo siento, ya tienes que echar tu suerte con los psiquiatras, pero bueno, la mayoría de los trastornos, los que entran en el DSM, son trastornos en cuanto a patrones de cómo percibimos el mundo y patrones que nosotros engendramos de conducta, de pensamiento y de emoción. Y muchos de esos patrones los aprendimos. Pero como dicen, pues tienes una madre TLP, eso ocasiona significa que has aprendido patrones disfuncionales. Entonces tienes que o desaprender algunas cosas o aprender otras nuevas, o ambas cosas. Y claro, necesita disciplina. Pero el primer paso es darte cuenta de que estás equivocada. Y eso es lo más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué lo más difícil? Porque las herramientas con las cuales estás analizando la realidad están distorsionadas. ¿Sí? Es como si te dicen, toma la temperatura, pero tu termómetro está mal. No mide, no es mercurio, es agua, ¿no? Y entonces no mide la temperatura de una forma real, no mide la realidad, no mide de una forma correcta. Pero insistes en que es correcta, pero al contrario del termómetro, que puedes agarrar otro termómetro y meterlo en el mismo líquido y decir, mira, ¿ves? Este sí y este es el tuyo, ¿ok? No puedes hacer eso con las personas, con la cabeza de las personas. Y 50 minutos a la semana, que es la hora psicológica o psiquiátrica, son 50 minutos. 50 minutos a la semana no te da tiempo para nada, salvo para cobrar, eso sí. Para eso los 10 minutos, ¿ok? Para cobrar. ¿Cómo vas a conocer a la persona en 50 minutos? ¿Por qué? En esos 50 minutos te está presentando lo que quiere que tú veas. ¿Sí? Y hay gente, de verdad, tengo colegas que son tan tontos que se creen lo que dicen sus pacientes, por favor. ¿Okay? Es que me dijo tal. Yo, tío, despierta. Es tu paciente, tiene que entender que es como ve la realidad o como quiere presentarla para que tú valides su punto de vista. ¿Sí? No funciona, pero aporta algo. Aquí estamos hablando de formación. Por eso estoy compartiendo información. ¿Okay? Estoy compartiendo información para que las personas, ¿okay?, una vez informadas, puedan participar en su propia formación. Muchas veces es cuestión de educación. No es por nada, pero clases socioeconómicas bajas, su conducta que se toma por normal tiende a ser antisocial o asocial, sociopática, TLP, o sea, muchas de estas conductas que dices, wow. ¿Okay? ¿Han visto, por ejemplo, la película 8 Miles? Sí, sí. Ok, de, ¿cómo se llama? Eminem. Sí. ¿Que alguien la ha visto? ¿No? Ok. Lo que se llama en Estados Unidos white trash. Viven en un trailer. Esas personas, o sea, lo que es normal para ellas, su forma de comportarse, es disfuncional, es psicopatológica. Lo saben, no tienen la más remota idea. Por eso dicen, es más fácil sacar al chico del barrio que el barrio del chico. Porque lo que toman por normal en su forma de interpretar al mundo, de tratar a personas, etc., es disfuncional. ¿Por qué? Porque es del barrio. ¿Okay? Bajo estatus socioeconómico va a engendrar disfunción psicológica. No es posible estar en el gueto y que no te afecte. No es posible. No es posible ser un pandillero o vivir en una vecindad de pandilleros, ¿ok?, y que no te afecte. ¿Okay? Entonces, es cuestión de formación. Nos ha gustado, están cambiando la perspectiva de trastornos, la perspectiva biológica, la están reevaluando, pero nos gusta mucho la perspectiva biológica. ¿Por qué? Porque quita responsabilidad de las personas.
dicen que es genético. Ah, entonces no es culpa mía. Como papá o como mamá, o ya te quitan responsabilidad como individuo. O como en Alcoholics Anonymous, dan el poder a Ah, Dios. sí. Dan el poder. O sea, ya no tienen responsabilidad. No funciona. O sea, antes quizás en los 80, 90 vendían mucho, pero nos hemos dado cuenta que no funciona. Medicar a nuestros hijos porque tengan déficit de atención no funciona. Estás jugando con el sistema más complicado y complejo del universo conocido, el cerebro humano, en crecimiento, en formación. Le estás dando drogas, estás jugando con su neuroquímica cuando ni siquiera la entiendes, no la entendemos lo suficiente y vamos a estar jugando con ella para ver qué pasa. Pues claro, con hijos de otros, pero afortunadamente mi padre dijo no, en mi caso, dijo ni hablar. ¿Qué viene a hacer con hijos de otros? Pero no funciona. Que tenemos que aprender, ¿sí?, a disciplinarnos, a formación. Tiene que haber ¿qué? La terna del mando y la terna del orden. ¿Ok? Entonces tenemos que quitarnos la cabeza estas ideas de que una pastilla no va a resolver nuestros problemas. No va a funcionar. ¿Sí? No va a funcionar. Hace falta disciplina. Fausto siempre lleva la mano levantada hace tiempo. ¿Verdad? ¿Qué papel tiene la religión en fomentar la creación de personas con TLP? Uf. Bueno, mira, ¿sabéis? En Estados Unidos está prohibido a un psicólogo, a un psiquiatra, discutir las creencias religiosas de la persona. O sea, porque es un abuso, se considera un abuso de poder y violar sus derechos de libertad religiosa. Porque una vez que entras en una relación terapéutica, se entiende que tú tienes el poder de manipular sus mentes, entonces sería un abuso. Por supuesto que tiene lo podemos ver claramente cuando analizamos otras culturas que no tienen nuestras creencias religiosas. Es fácil. Y les señalamos y decimos, ¿cómo pueden creer en eso? ¿Cómo pueden tratar a la gente así? Por supuesto. Si digo, como he estado enfatizando, que la familia es el resultado de la cultura y una representación de la cultura, ¿se entiende? Sí, yo. O sea, ¿se entiende cómo, cómo va a ser, cómo no va a ser así? ¿Verdad? O sea, es como decir, el baño está en la casa, ¿sí? Sí, yo. Entonces, está en la casa. Entonces, si hace frío en la casa, o calor, mucho frío, mucho calor, lo más seguro es que va a afectar al baño, a menos que hagas algo para aislarlo. ¿Sí? La cocina está en la casa. ¿Sí? Entonces, si derrumban la casa, ¿okay?, va a derrumbar la cocina, ¿verdad? Entonces, familia, cultura, entendemos, ¿sí? Ahora, si os digo, cultura y religión son casi imposibles de separar. Cultura y religión son casi imposibles de separar. Son diferentes, o sea, no son iguales, pero trata de separarlos. Trata de identificar dónde termina la religión y empieza la cultura, y voy a decir, evitaros la frustración. No se puede. No se puede. ¿Okay? Simplemente no se puede. La cultura es una manifestación de la religión. Punto. ¿Okay? Y puedo dar muchas definiciones, pero esencialmente la religión es la forma en la cual las personas se organizan en torno a lo que consideran lo sagrado. ¿Sí? Lo sagrado, o sea, lo más importante. Incluye, por supuesto, festividades, incluye ritos de pasaje, nombres. ¿Por qué en la cultura
hispana tantas mujeres se llaman María. De hecho, en España era por ley, bajo Franco, las mujeres tenían que llamarse María algo. Yo tenía una amiga que tuvo que hacer una petición especial, la mamá quería llamarla Nelly, y no se pudo, hizo una petición, se la negó, tuvo que llamarla María Nelly, eso sí. ¿Por qué tenía que ser María? La Virgen. O sea, por ley. Entonces, ¿dónde termina la religión y empieza la cultura? ¿Okay? No se puede hacer esa separación. Porque los principios y los valores, ¿okay?, de la cultura han estado establecidos y mantenidos por la religión. ¿Okay? Se me escapa ahora mismo el nombre del sociólogo que escribió acerca de la ética protestante y el capitalismo y su teoría, que la han criticado, pero en buena parte es cierta, de por qué los países protestantes se han distinguido socioeconómicamente y los católicos no. Que salvo España, Portugal e Italia, los demás países católicos son un desastre económicamente. Bueno, y España, y Portugal y Italia son un desastre. También son un desastre. ¿Por qué? Mientras que Alemania, Suecia, Noruega, Inglaterra, Gran Bretaña en general, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, etc., son potencias económicas. ¿Por qué? Pues por protestantismo, la ética laboral protestante, la religión. ¿Sí? ¿Por qué los países musulmanes no han tenido un invento nuevo desde el siglo X? El Islam, la naturaleza del Islam. ¿Sí? Bueno, había otra pregunta. Una vez que un individuo es diagnosticado con trastorno límite de personalidad, comentaba ahorita no hay una medicina, ¿no? Pero ¿qué procede? Ya se diagnosticó. Ajá. Y luego. Bueno. Os he explicado lo que profesionalmente le dicen a los psicólogos. ¿Tienes un borderline? Refiérela. Y casi siempre es la. No siempre, pero refiérela. Deshazte de ella. ¿Por qué? Porque por su maleabilidad, por la falta de identidad, por la dificultad que tienen de mantener una línea de pensamiento, ¿sí? O sea, literalmente les dices una cosa y están de acuerdo un momento y les sale por el otro momento. Sin embargo, perdón. Ok, como dijo, si tiene una borderline, deshazte de ella ya acá entre profesionales. Pero hace rato también mencionó que un esquizofrénico, buena suerte. O sea, que no es, vendría siendo... No, dije un esquizofrénico, buena suerte en términos de mándalo al psiquiatra. Yo no trato esquizofrénicos, yo no soy psiquiatra. Yo no estoy entrenado en psiquiatría, no soy médico, entonces me viene alguien con diagnóstico con esquizofrenia, lo siento. O sea, aunque en mi forma de ver la psicopatología es, mientras que sean cuestiones de la mente, ¿okay?, hay que modificar el cerebro. Mientras que sean cuestiones de la mente, hay que modificar el cerebro, no medicarlo, modificarlo. Modificamos el cerebro cada vez que aprendemos algo nuevo. Mente y cerebro son dos caras de la misma moneda. Hay algunas cosas que se pueden modificar, otras cosas que tienes que adaptarte a ellas. ¿Okay? Y sé muy bien acerca de eso. Esquizofrénico, ok, lo siento. Lo que quería decir, pues lo siento. Tienes que irte con el psiquiatra, te va a dar quién sabe qué, pero Pero sería más difícil tratar a un esquizofrénico que a un
que acabo de leer. ¿Qué es lo que dicen? Más difícil que un alcohólico, más difícil que un esquizofrénico. ¿Por qué? Porque el TLP en un momento dado está totalmente de acuerdo con lo que dices, 2 minutos después parece que has hablado con otra persona. Y su conducta nada tiene que ver con lo que han acordado. Un TLP no tiene palabra. Te jura por sus hijos que no va a hacer algo, nunca más, por sus hijos, 2 minutos después está haciendo exactamente eso. Y le dice, bueno, ¿cómo puede? ¿Y qué dice? Me vale madre, se acabó. O me vale chetos, o me vale otras cosas más fuertes, ¿no? Se acabó. ¿Qué haces con esa persona? Si simplemente es como paciente externa, no puedes hacer nada. 50 minutos a la semana no te llevan a ninguna parte. No estoy diciendo que no pueden modificarse, sí pueden, sí se puede, pero no con la metodología convencional de 50 minutos a la semana o incluso 3 veces a la semana, no va a funcionar. Sí se puede, pero no con lo que se acepta convencionalmente como el trato entre psicólogo y psiquiatra y paciente. No funciona. ¿Sí? Y claro, hay personas que dicen, sí, en mi clínica les hemos tratado, o sea, están en residencia, van ahí, pagan $10,000 a la semana, están ahí 6 meses y pues sí. ¿Y qué van a reportar la verdad cuando están cobrando tanto dinero? Y sí, pues claro, pues si les tienes bajo control, pues sí, entonces sí. ¿Ok? Pero, por eso no hablo de tratamiento, hablo de formación, porque la formación es 24/7. Tratamiento puede ser 50 minutos a la semana. ¿Sí? Es como una persona que está a dieta un día a la semana. Pues le va a servir de mucho la dieta. Mi dieta la aplico los lunes antes de mediodía. Ese es mi periodo de dieta. Y después, como lo que quiero. ¿Y te ha funcionado en absoluto? ¿Sí? Dame la mano. Iván, bueno, entonces de manera convencional o en un tratamiento convencional, una persona diagnosticada con TLP podríamos decir que es incurable y aparte es contagiosa, ¿no? Me río porque me estaba acordando de colegas que tenía, un colega en particular tenía una prima diagnosticada con borderline TLP y dice, pues me lo contó y dice, pues que como si le hubieran dicho que tenía cáncer. Sí, o sea, se considera el cáncer de los trastornos. Okay, claro, el cáncer eso antes de que se pudiera tratar tanto el cáncer. Es difícil, no es imposible, pero es difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque no tienes la complicidad de la persona afectada. ¿Sí? Si es un niño, es más fácil porque a un niño lo puedes controlar. Siéntate, no te muevas. Haz esto. A esta hora haz lo siguiente. Un adulto, cuando es precisamente lo que se necesita, más o menos. ¿Sí? ¿Y usted en específico cómo trataría a alguien con TLP? Haciendo a un lado la solución de evadirlo. Para empezar, hago una distinción entre las personas que están comprometidas y las que no. O sea, que se entregan al proceso, no al tratamiento, sino al proceso o no. Y si no se entregan al proceso, no tengo nada que ver con ellas. En absoluto. Y aunque se entregan al proceso, es difícil. Pero, ¿cómo? ¿En qué consiste? Fundamentalmente se consiste en establecer parámetros muy estrictos y asegurarse que esa persona se maneje en esos parámetros. ¿Qué es lo que no tiene la persona con TLP? Entre otras cosas, una identidad definida. O sea, es como clavar gelatina en la pared.
Pues no trates de clavar la gelatina en la pared. ¿Qué haces? Le metes en una vasija, la cierras y ahí tienes, ahí estás. No es capaz de darse su propia forma, te la das tú. Formación, forma. No tiene formación, no se ha formado. Ciertos procesos normales de formación en las personas no se cumplieron, no se llevaron a cabo, a mi modo de ver. Vamos a ver diferentes teorías en cuanto a ello. ¿Okay? Pero generalmente, más o menos, los que no han tenido adolescentes son bastante jóvenes para recordar cuando entraron en su adolescencia y lo rebeldes que eran, ¿sí? Lo inconsistentes que eran, lo irresponsables que eran, lo egoístas que eran. Si un adolescente entra en su adolescencia, puede estar agotado. ¿Puedes hacer esto? O sea, te vio trabajar toda la noche en algo. Oye, ¿puedes hacer esto? ¿Puedes esperar? No, es que no. ¿Y para qué no lo necesitas? Ahora. ¿Cuándo supiste que lo necesitabas? Hace 2 meses. ¿Y por qué esperas hasta el último momento? Es que tú no me quieres. ¿Qué? Se comportan como entrando en su adolescencia. Es como un niño o una niña. Le prometes, sí, vamos a ir al parque a jugar a las 3. A las 3 hay chubascos tormentosos, ¿sí? Está cayendo el diluvio. Ni Noé saldría. Pero a las 3 el niño o la niña dice, hey, vamos al parque. ¿No ves que está lloviendo? Que no podemos salir al parque. Pero tú me prometiste. Eso es de un niño o una niña. Que una persona más madura entiende, razona, después que hay cosas. Y de ahí, tú me prometiste, no puedo contar nunca contigo. Pues eso es propio de un niño. ¿Okay? No maduraron. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tratarles como si estuvieras tratando con un adolescente envejecido o envejecida. ¿Sí? Y ponerle parámetros, límites. ¿Por qué aprendemos, los que somos adultos responsables, por qué aprendemos a controlar nuestras emociones y no seguimos teniendo los mismos berrinches que mi bebé de 4 meses? ¿Okay? Por las consecuencias, exacto. Consecuencias, aprendemos. Alguien con autoridad impuso consecuencias y aprendemos a ser responsables. ¿Suena algo? ¿Okay? ¿Por qué? Porque se aseguró que hubiera un orden, ¿sí? Había una visión y había disciplina. No tuvieron eso. Tuvieron abusos. ¿Okay? Si hay abusos, no hubo orden. No hubo armonía. Si el niño o la niña se cría con inseguridad, con miedo, ¿okay? La persona con autoridad no era responsable. No había una visión de lo que debía haber sido esa familia, etcétera, etcétera. Que por algo hablamos del liderazgo. Yo lo veo como una falla en el liderazgo. Entonces esa persona se formó en un ambiente trastornado. ¿Cómo tratas a esa persona? Pues tienes que darle un ambiente que vaya reemplazando dándole lo que no tuvo y teniendo en cuenta pues, que hay que ser paciente porque no lo hacen a propósito. Bueno, algunas cosas que hacen a propósito, que son fastidiosas y pero eso típicamente no es tanto del TLP sino de otros trastornos negativistas, desafiantes, esas cosas que van ocultos, pero en general
lo que sufren para ellos es real, igual que para un niño. Le dices, yo me acuerdo cuando era 4 o 5 años y me decía, no puedes salir porque pues está lloviendo. ¿Cuándo puedo salir? Mañana. ¡Mañana! O sea, mañana era como pues lejísimos. Sí, mañana. O sea, se me deshacía el mundo emocionalmente. Lloraba y esto, y mi madre me decía, ¿quieres un motivo para llorar? No te calles. Si insistes en llorar, te voy a dar una razón, un motivo. Entonces pues ya tu llanto estará justificado. Y aprendí rápido, una o 2 veces y ya me di cuenta de que, ok. ¿Sí? Entonces, hay que ver, todas esas cosas que no recibieron, tienen que recibir. En esencia es eso. Entonces no creo en pastillas, en algunos casos, para personas que sufren ansiedad muy aguda, se les receta para reducir y manejar por un tiempo corto, breve, mientras que están recibiendo terapia cognitiva, por ejemplo, porque dicen, bueno, su ansiedad es tal de que ni siquiera pueden entrar en terapia. Y se dan receta para que reduzcan la ansiedad, para que la terapia vaya funcionando y entonces pues se les va quitando la porquería que les da, o sea, con el tiempo. Bien, casos extremos, pues quizás. Por lo general, en mi experiencia no he visto yo así tanta necesidad para ese tipo de casos. Claro, si las personas están teniendo alucinaciones, pues entonces pues tienen que ir con otras personas. Si están epilepsia y eso, pues neurólogos, no es lo mío. ¿Okay? Yo estoy hablando de formación. Estoy hablando de dar a las personas lo que... 2 cosas, lamentablemente, pasan en la infancia. Cosas que sucedieron que nunca debieron haber sucedido. Cosas que nunca sucedieron que debieron haber sucedido. Y luego nos sorprendemos de por qué la gente está tan jorobada por ahí. ¿Sí? Entre el hambre y las ganas de comer, o sea, lo que sucedió que nunca tenía que haber sucedido, lo que no sucedió que debió haber sucedido, pues tanto trastorno. Entonces, ¿cómo lidias, cómo tratas a cualquiera en esos casos? No solamente TLP, pues le das lo que tenía que haber recibido y te aseguras de lo que recibieron que no tenía que, pues que no suceda. ¿Sí? Es como, ¿qué haces con un adulto que no sabe leer o escribir? Le mandas al colegio. O le das algo parecido, ¿no? Que aprenda a leer y escribir. Pues esencialmente estas personas, sus patrones de reconocimiento del mundo externo y lo que generan para vivir el mundo, o sea, sus patrones conductuales, emocionales, ¿sí? Y cognitivos, están defectuosos. Pues tienen que volver a la fábrica de alguna forma. No es como mandar de nuevo con su mamá, que eso no va a funcionar. Entonces, pues, hay que someterles a un proceso bastante estricto de reformación. ¿Sí? ¿Más preguntas? Esa fue la conclusión. Esa fue la conclusión. Ok, entonces hasta la sesión que viene. Ok, continuamos. Aquí hay unas citas. Te odio, no me abandones. Eres mi héroe, seguido, momentos después. Eres lo peor del mundo. No quiero volver a verte nunca. Seguido de, ¿por qué no me llamaste? Si me dejas, no te perdonaré nunca. Estoy totalmente enamorada, seguido de, siento que a nuestra relación le falta algo, no tiene futuro. Incapaces de verdadera empatía o de auténtica reciprocidad emocional, son emocionalmente insaciables, siendo agujeros negros de atención y dedicación por una parte, pero ineptos a la hora de aplicar sus propias reglas que imponen a los demás, a sí mismos. O
sea, todo es, quieren de allá para acá, pero de acá para allá, es otra cosa por completo. ¿Qué has hecho por mí ahora? Pero si me pasé el día contigo ayer, sí, pero eso fue ayer, lo que cuentas ahora. ¿Por qué no me hiciste café? Porque me pasé la noche entera trabajando en tu proyecto. ¿Ves cómo eres de mentiroso? Nunca cumples con tu palabra. Ok. Vamos a hacer un resumen de la diagnosis de TLP de acuerdo a el manual de diagnóstico estadístico. Sentimientos crónicos de vacío, que no sirven, que no son queridos, que no tienen propósito, etc. O sea, bastante más allá de lo que es normal para nuestra especie. Muestras inapropiadas y frecuentes de ira, explosiones. Sentimientos transitorios de irrealidad o paranoia provocados por estrés. Entonces, los 9 criterios anteriores se pueden dividir en 4 categorías: inestabilidad emocional, impulsividad y conducta peligrosa y descontrolada, o sea, no pensar en consecuencias y tomar decisiones que si fueran racionales se darían cuenta que serían tremendamente devastadoras para su futuro. Psicopatología intrapersonal, la falta de empatía total. Distorsiones de pensamiento y de la percepción. Particularmente lo que me he dado cuenta es que como la rúbrica que a mí cuando he tenido que tratar o diagnosticar clínicamente o personalmente a un borderline es la manera en la cual brincan de lo que creen que es verdad y de pronto deciden que es verdad y actúan como si hubieran obtenido 4TR, texto revisado. Ahora en los últimos 2 años sí han salido con el 5, pero estoy más familiarizado con esto, en lo que fui entrenado. Entonces le he echado un vistazo y no hay cambios significativos, de luego no con respecto al TLP. El manual de diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana, DSM-4-TR, indica que para diagnosis de trastorno límite de personalidad el paciente debe presentar un mínimo de 5 a 9 posibles criterios. Por cierto, en otra sesión vamos a estudiar cómo es el proceso diagnóstico. Es una diagnosis multiaxial. Vamos a estudiarlo para entender cuál es la forma, el método para diagnosticar a una persona. Entonces vamos a entender esto mejor. De momento, estos son lo que presentan de las 9 características. Tienen que ser por lo menos 5. Esfuerzos frenéticos de evitar real o supuesto, o sea, imaginado abandono. ¿Okay? Tienen un terror al abandono. Reacciones intensas e inestables, o sea, tormentosas, broncas continuas. Ese tipo de bronca, de discusión, es lo normal. Y no entienden lo que para estas personas es un juego normal, humorístico, el sarcasmo, las indirectas. No entienden que para las personas normales es tremendamente fastidioso, ¿no? Para ellos les gusta incitar ese tipo de conflicto. El conflicto constante lo encuentran normal, lo encuentran necesario, porque el poder causar una reacción emocional a otra persona, a su pareja sobre todo, es su forma de confirmar de que, vale, tienen importancia para esa persona. O sea, cuando se sienten abandonadas o no les han puesto atención, ¿okay?, provocan disputas, conflictos. Y en la medida en la cual son capaces de engendrar una reacción emocional, ira o angustia o tristeza o algo en la otra persona, es la medida en la cual se sienten
valorados por la persona. Ah, te hice enojar, entonces soy importante. Ah, te hice llorar, entonces soy importante. Estoy contento. ¿Sí? Para que vayáis entendiendo lo destructivo que es. Y lo que no comprenden es que una acumulación repetida y constante de ese tipo de actitud, lo único que provoca es el rechazo que tanto temen. ¿Sí? Ausencia de una identidad clara y definida. ¿Quién eres? O sea, la forma en la cual parecen camaleones, cambian de aquí y de allá, dicen algo acerca de una persona en un momento, pero luego con la persona ya son diferentes. Impulsividad en cuanto a conductas potencialmente autodestructivas, como el hurto, la cleptomanía, el sexo, el abuso de sustancias, el conducir de forma irresponsable, la ingesta compulsiva, bulimia, arrebatos de ira, ¿sí? Cualquier tipo de conducta que sea autodestructiva o irresponsable. Amenazas o intentos de suicidio recurrentes o automutilaciones. 5. Cambios de humor severos y repentinos, y reactividad extrema a estresores situacionales. ¿Okay? Es lo que llamamos en personas volubles. Ah, pues es muy voluble. Pues eso no es normal, aunque sea normal en cuanto a común y corriente en la cultura, sobre todo entre las mujeres, pues que no es no es psicológicamente sano.